La siguiente presentación está dedicada al capítulo número 7 del libro The Way We Think de Mark Turner y Gilles Fauconnier, titulado Compresiones and Classes. En ello se habla de blending como un tipo de mencionada compresión, donde dos inputs parciales están compuestos en un espacio blend. También existe una decompresión de segundo grado del blend en espacio genérico por parte de dos inputs parciales. No se puede hablar del blend y de teoría del blending sin mencionar las relaciones vitales, tal como las entiende Gilles Fauconnier junto con Mark Turner. Relaciones vitales parecen un conjunto como este que vemos de números primos, donde no hay diferencia entre tiempo, espacio y, por ejemplo, identidad, que también es una relación vital, aunque parece obvio que hay un grado de diferencia entre tiempo e identidad. ¿Cuál es más complejo? Es una manera de preguntar que es bastante confusa. No se puede decir que es más complejo o identidad o tiempo. Nosotros proponemos una manera de organizar las relaciones vitales por parte del conjunto de números primos, donde el número 1 sería yo, como el sujeto conceptualizador. 2, 3, espacio y tiempo. La relación entre ellos, tipo tiempo no es espacio, espacio no es tiempo, implica identidad, que es fundamental para entender otra vez el yo. Cada siguiente sería más compleja, como lo son números primos más complejos, aunque cada número primo contiene espacio y contiene tiempo y construye yo. El yo también es un término fundamental en pensamiento de José Ortega y Gasset, el autor de Deshumanización del Arte. En la parte final de la presentación vamos a ver algunas frases, algunos enunciados del corpus nuestro de Deshumanización del Arte relacionados con la noción del objeto, para reducir o comprimir el yo hacia un objeto. Antes de todo, vamos a repasar los conceptos fundamentales del pensamiento de Mark Turner y Gilles Fauconnier. La compresión. Si el blend es una compresión de dos inputs parciales, vamos a preguntar si este dibujo que vemos puede ser un blend. Que vemos es una chica tocando violín. No hay ninguna incoherencia en lo que vemos con que está puesto en el dibujo. Parece que no es un blend. Pero si lo vemos de un punto de vista técnico, vemos una compresión de una foto en color a una simplificación de un negativo. Si yo les cuento que la foto original de donde viene la chica es una foto de una rubia vestida en la ropa de noche, tocando violín en un pleno lago, en un sitio indeterminado, podemos imaginar y rellenar el espacio blanco con este conocimiento genérico que tenemos de un lago, de una chica, de violín. Si hay una compresión, esto implica una decompresión. En la siguiente foto vemos un hombre cazando a los patos. Si lo vemos bien, los 5 patos independientes resultan una secuencia de un mismo pato. Ahora nuestra mente puede comprimir los 5 dibujos en un movimiento imaginativo de un pato volando. Y este mecanismo de decomprimir y después comprimir, hemos visto entre el espacio y tiempo en relación de identidad. Para ilustrar el concepto de identidad, ponemos siguiente foto. No necesito preguntar quién es, porque se ve el input gráfico del texto, que se corresponde a la foto del propio Haile Selassie, el emperador etiopiano. No hay ninguna incoherencia entre lo que anuncia el texto y lo que anuncia foto, aunque ya vemos que son dos inputs independientes por su parte formal, el texto y el dibujo. Por ahora no hemos visto ningún clash, ninguna incoherencia. Aunque en el último dibujo de Haile Selassie, el clash se puede entender como el encuentro de dos mundos
independientes del texto escrito y la representación gráfica por el medio de un blend que sería la impresión. Mismo texto como el dibujo trabaja con la dialéctica entre el fondo blanco y el texto negro. En el nivel conceptual podemos entender el clash mirando la siguiente frase, que anuncia: esta frase es falsa. Que resulta no tan obvio es la ambivalencia de este anunciante. Aunque dice una verdad, donde un objeto está en condiciones de ser falso, el objeto a que se refiere la frase es ella misma. Entonces el proceso conceptual va dando las vueltas y vueltas hasta infinito y realmente no podemos dar ninguna objetividad a esta frase entendida como un significado determinado. En misma manera que significa que es falsa, significa que es verdadera. No tiene objetividad. Entonces, no debería corresponderse con la definición del objectus del latín, donde todo lo que puede ser materia de conocimiento o sensibilidad de parte del sujeto, incluso este mismo, es un objectus. Aunque esta frase es falsa, no puede ser materia de conocimiento, no puede ser entendida. Sí puede ser la materia de sensibilidad. Entonces, se corresponde a la idea de objeto. Es un objeto lingüístico, es un objeto metalingüístico, en sentido que se refiere a sí misma, es autorreferente, como lo es la palabra objeto en relación con su forma escrita. Objeto es un objeto. Suena tautología, pero es la verdad. Pero nosotros vamos a hablar de un objeto muy particular, que es un objeto humano. Objeto humano tal como lo construye José Ortega y Gasset en su libro Deshumanización del arte. Como vemos, un objeto humano es imperfecto, es espontáneo, y por fin es conocido. Desde objeto humano, Ortega construye la subjetividad y objetividad hasta llegar a una noción de ultraobjeto. Aunque no mencionada en frases en que vamos a trabajar, es un espacio emergente y por excelencia un ultraobjeto sería un objeto de arte deshumanizada. Y como la arte deshumanizada no se materializa en artes plásticas, en opinión de Ortega, lo metaforizamos por el siguiente ultraobjeto. Para entender mejor la idea de ultraobjeto, vamos a la definición de la palabra ultra. Elemento de composición que significa más allá de, al lado de, como ultramar, ultrapuerto. El ultraobjeto sería más allá de algo. Y este algo nosotros conceptualizamos como cognición. El ultraobjeto es más allá de la cognición. Y ahora, dejando un poquito el mundo blanco y negro, vamos a pasar al siguiente blend. Es un dibujo, es una foto de National Geographic, donde se ve un cerebro
un cerebro humano, o realmente todo lo que no es el cerebro humano, lo que no son las estructuras grises, se presenta en forma de varios colores. Esta foto nos inspiró en establecer un principio cognitivo basado en colores primarios. Sabemos que los colores primarios son tres: amarillo, ultramarina conocido como azul, y rojo. También sabemos que el verde es la mezcla de azul y amarillo. Es la compresión de azul y amarillo. Azul y amarillo es la decompresión del verde. Pero la relación con el rojo y verde es de una naturaleza muy distinta. Son colores complementarios. Más verde pone el rojo más oscuro, más rojo pone el verde más oscuro. Y al fin y al cabo se puede decir que el verde no es rojo, en el sentido que azul y amarillo no es rojo. El siguiente dibujo también nos da una impresión de tridimensionalidad, que se refiere a lo humano del objeto. Es que el ser humano conceptualiza el mundo en tres dimensiones. Y eso es prácticamente la única crítica que ponemos al modelo de Turner, que es duodimensional. Aquí ponemos nuestros colores primarios en tal manera que el amarillo es un input, azul es otro input, el blend obviamente es la mezcla de amarillo y azul verde, pero vemos que la misma relación de compresión y decompresión no pasa entre azul, amarillo y rojo. Proponemos unir todas las conexiones posibles y con una fuerza de imaginación podemos ver ahora una figura tridimensional. Un polímero basado en un triángulo con tres caras más de triángulo. En el suelo sería triángulo amarillo, azul, verde. La cara visible amarillo, rojo, verde. Verde, rojo, azul. Y la cara invisible amarillo, azul, rojo. Dando un paso más y aproximando el modelo de Turner a la deshumanización, ponemos una modelización tridimensional del modelo del blending, donde espacio humano emerge de una naturaleza del ser vivo y es su mundo, según Ortega, que no puede ser abandonado, como yo y mi circunstancia, es la circunstancia de lo humano, lo natural. Y esta naturaleza está compuesta de dos elementos aquí llamados espontaneidad y orden. Como vemos, el impulso viene de espontaneidad, pasa por el orden, se une en naturaleza para que emerge lo humano. Lo humano se nutre de naturaleza, lo mismo como el orden,
para conceptualizar la espontaneidad. Y este modelo es así, muy inspirado en el discurso general de deshumanización del arte, donde los 4 espacios mentales son puntos de vista o dominios que construye Ortega en las páginas de su ensayo. Y ahora llegamos a la parte crucial de nuestra presentación, que será la aplicación del modelo de blending a los 4 anunciados del Ortega y Gasset. También vamos a examinar una idea del capítulo de Turner, donde se divide los blends, los networks, como les llaman autores estadounidenses, en 4 grados de complejidad, por la presencia del dicho class, donde el simplex networks serían los menos clashed. Mirror networks contenían un poquito más de lo contraintuitivo. Single scope un poquito más, hasta el double scope básicamente completely clashed, totalmente contraintuitivo. El simplex network, según Turner y Fauconnier, son estos enunciados que no ponen en duda lo que comunican. Por ello ponemos un ejemplo descriptivo de la página 60 de Deshumanización del arte de José Ortega y Gasset. En el cuadro reciente acaece todo lo contrario. No es que el pintor hierre y que sus desviaciones del natural igual al humano, no alcance a este. Es que señalan hacia un camino opuesto al que puede conducir hasta el objeto humano. El anunciado construye un objeto humano invisible por medio de una realidad construida de cuadro reciente. Si aplicamos el blend, lo tratamos de manera directa. El blend input sería el cuadro reciente que describe el autor, decompuesto en 2 pintores, que realmente es un pintor que no hace una cosa, pero hace otra cosa, y su objeto es un objeto humano. Así el espacio genérico para nosotros sería el objeto humano y es lo que construye Ortega aparte de una realidad de cuadro que está describiendo. Simplex networks, según Turner y Fauconnier, son anunciados computables, en sentido que no dejan ninguna duda sobre su estatus lógico. Mirror networks es un tipo de blend basado en cierto tipo de analogía entre 2 dominios. Aquella conversión de lo subjetivo a lo objetivo es de tal importancia que ante ella desaparecen las diferencias ulteriores. Ponemos el ejemplo de conversión y las diferencias que desaparecen para examinar un poquito la idea de mirror, el espejo
de Mirror Networks. Lo subjetivo se refleja en lo objetivo. Así entendemos el Mirror Networks. Realmente hablamos de una conversión de un objeto a otro objeto, de una emergencia de lo objetivo de lo subjetivo. Y otra vez construimos un objeto humano, en sentido que ahora se trata de un objeto de conocimiento que pasa de lo subjetivo a lo objetivo. Si vamos al tercer grado de complejidad, que sería Single Scope Network, intentaremos examinar una frase que trata de metáfora, porque Single Scope Networks, según los autores, son bases a las metáforas conceptuales, donde hay un enfoque directo de entender un concepto aparte de otro concepto menos conocido. Así entendemos el single scope de un enfoque. La metáfora escomete un objeto enmascarándolo con otro, y tendría sentido si no viéramos bajo ella un instinto que induce al hombre a evitar realidades. Vemos que lo desconocido aquí es omnipresente. La metáfora que escomete un objeto que no sabemos cómo es bajo de su máscara, de otro objeto. Y por fin el instinto bajo, también escondido, a evitar otra vez realidad. La metáfora es algo que nos ayuda con lo desconocido, y aquí vemos que nada prácticamente lo es. Si aplicamos el blending, vamos a ver que ayuda un poquito de entenderlo mejor. El espacio blended sería la metáfora. El autor nos habla de metáfora. Ella está decompuesta en un objeto y otro objeto que la enmascara. Y como hemos visto, por la emergencia de lo desconocido, que es omnipresente en toda la frase, y al final el sentido más cercano es el instinto del hombre, suponemos que otra vez lo que se construye es la noción de objeto humano, ahora visto de perspectiva interior. Y al final, Double Scope Network. Y el ejemplo de Ortega, muy sencillo. El objeto siempre es más y de otra manera que lo pensado en su idea. Double Scope Network, según los autores, es una estructura donde el clash entre los inputs tiene un grado alto de lo contraintuitivo. ¿Qué es contraintuitivo en el ejemplo nuestro? Son dos estados de un objeto que no pueden ser unidos en ninguna manera. Siempre es más y de otra manera que lo pensado. Lo pensado es lo más humano. Y el objeto siempre está fuera de lo pensado, que nos resulta contraintuitivo. Si aplicaremos el blending, vemos que lo más contraintuitivo
es el objeto siempre. La estructura que es contraintuitiva porque la palabra siempre representa lo irreal. Y aquí vemos el objeto por la primera vez en su dominio de lo real. Y en el cruce de lo real y lo irreal emerge nuestra idea de ultraobjeto. Hemos dicho antes que el ultra significa más allá de algo. Es más y de otra manera que lo pensado. Es más allá de lo pensado. Pero lo de siempre nos indica la existencia del dicho objeto del pensamiento, de un proceso cognitivo. Y así entendemos que lo real se construye aparte de lo irreal. Y que el pensamiento, arte, escritura y cualquier otra actividad cognitiva del ser humano son realmente irreales.